A la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En esta ocasión nos acompaña, y me da mucho gusto saludar, a Alfonso Suárez del Real, diputado local de Morena, a José Manuel Delgadillo, vocero del Frente Ciudadano de las campañas de la Ciudad de México, y al diputado Fernando Zárate, coordinador de operación territorial y electoral de la campaña de Miquel Arreola. Señores, los tres, bienvenidos. Muy buenas tardes, noches. A la orden. Gracias. Siempre. Bien, en esta ocasión, en esta semana, nos toca revisar cuál es su evaluación y qué plan tienen para hacer frente al crimen organizado en la Ciudad de México. No sé si caer en esta discusión bizantina, si hay cárteles de la droga, narcotráfico como tal en la Ciudad de México o narcomenudistas. ¿De qué tamaño lo están viendo ustedes? Adelante, Fernando. Nosotros desde la campaña de Miquel Arreola queremos ser muy serios en este tema y sobre todo dimensionarlo correctamente, sin acusar a otros partidos y otros candidatos que me parece que deberán asumir la responsabilidad, como el PRI está asumiéndola a nivel nacional, de los errores que ha cometido en esa materia. Nosotros proponemos en la Ciudad de México también abordar el problema de fondo. ¿Qué significa? Hay problemas ya profundos en diversas delegaciones que afectan desde niños. El problema narcotráfico pasa no solamente por una inacción del gobierno y de los gobernantes, sino por un fomento de los propios jefes delegacionales. Es decir, en las microtienditas, en los establecimientos mercantiles, desde los bares, restaurantes clandestinos, la famosa mona, que básicamente son solventes que en las colonias populares de la ciudad están, se ha creado toda una ruta y todo un movimiento de bandas y delincuencia organizada que están tocando y que están generando todo este caos de la ciudad. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que debe de manera urgente intervenir las fuerzas federales, el Ejército, la Marina, la Policía Federal. ¿Ya debe de intervenir el Ejército y la Marina en la Ciudad de México? Ya debe intervenir por varias razones. Yo entiendo que hay dos perspectivas y pudiéramos discutirlo. Una es la supuesta prevención. Anticipo que estará en esta mesa un tema de prevención, pero el PRD lleva planteando prevención desde el 1997. Llevamos más de 20 años plantando un tema de prevención que nunca se ha resuelto. ¿Por qué? Porque prevención significa orden, significa estrategia, significa abordar de manera completa. Y lamento mucho, pero desde Andrés Manuel López Obrador, es más, desde el propio PRI antes del 97, esto hay que hacer un análisis completo con los gobiernos del PAN, con los gobiernos del PRD y con los gobiernos de Morena. No se ha abordado de esta manera, entonces no tenemos por qué creer en la prevención solo como discurso. La acción significa, pues, necesariamente intervenir de manera inmediata para evitar la continuación de estos temas. Número dos, correr literalmente a los jefes delegacionales que han sido tolerantes y cómplices en estas materias. Pero ya se van, ¿no? Y número tres, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Hay algunos todavía pataleando. Por ejemplo, mi amigo está pataleando en Benito Juárez, quién sabe si le alcance. Yo no creo que le alcance, pero yo creo que notoriamente Carlos Girón, un gran clavadista, va a ganar ahí. Pero nosotros vamos a abordar de manera integral este tema, empezando por lo que tenemos que hacer, que es atacar las células que hoy están en la calle y no salir con un cuento chino, con Alicia en el País de las Maravillas, que con más programas sociales esto se va a revertir. Nosotros creemos que eso es absolutamente falso. Gracias, Fernando. José Manuel, y me gustaría poner sobre la mesa precisamente esta propuesta que está comentando Fernando, la posibilidad, la urgencia o la necesidad de que ya esté el Ejército en las calles de la Ciudad de México. Mira, yo primero antes te quisiera comentar cuál es la perspectiva que tiene en el tema el Frente Ciudadano. Finalmente, nosotros, Acción Nacional, integra este frente y nosotros hemos sido recurrentes en señalar desde hace mucho tiempo que era importante señalar a la opinión pública y reconocer por parte de las autoridades de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública de la ciudad que reconocían la existencia del crimen organizado en la ciudad. No ha habido una declaración oportuna ni contundente, siempre han manejado que existe solamente delincuencia organizada, narcomenudeo y también de alguna forma pues, reunión de delincuentes sin caer en delincuencia organizada, cuando es completamente evidente que ya existe la delincuencia organizada. Nada más hay que ver que en lo que es la zona de Tláhuac, en la zona de Xochimilco, en la zona de Coajimalpa, en la zona de Cuauhtémoc, se hace cobro de piso,
se hace extorsiones, porque aquí lo más delicado es que cuando entra ya el crimen organizado, no nada más se trata de un narcomenudeo, sino que ya está el crimen organizado, se degenera en otro tipo de acciones que también afectan a la sociedad, como es el caso de los secuestros, como es el caso también de las extorsiones. Por eso sí es importante hacer esta declaración para meter la inteligencia en el combate. Y como lo ha dicho Ricardo Anaya, no se trata de desmembrar a los integrantes de una banda delictiva. De lo que se trata es meter inteligencia para en una acción contundente desmantelar completamente toda una organización. ¿Con la policía que tenemos? Hay que mejorar las condiciones de policía y evidentemente de investigación. Pero sin el ejército todavía, como plantea Fernando. Hay que recordar que la materia de la delincuencia organizada es una materia que le corresponde a la Federación, que le corresponde a la Procuraduría General de la República, y en todo caso aquí, al ser la sede de los poderes de la Unión y que sigue aplicando el Estatuto de Gobierno al día de hoy, quien debiera de tomar una decisión de la envergadura que ha señalado el diputado Zárate, debiera de ser el presidente. Pero hemos encontrado a un presidente timorato, un presidente sin rumbo y un presidente que, como en otras materias, ha reprobado, sobre todo en materia de seguridad y evidentemente combate al narcotráfico. Ya lo elevaste, José Manuel, hasta el nivel de la presidencia de la República, pero bueno. Está el Estatuto de Gobierno, el Estatuto de Gobierno sigue aplicando. Ya escucharemos la versión precisamente de Fernando. Diputado Suárez del Real, ¿está usted de acuerdo con que el Ejército y la Marina ya deben intervenir en la Ciudad de México? Definitivamente no, y lo digo con mucha responsabilidad, habiendo sido testigo de lo que generó la intervención del Ejército en Ciudad Juárez y en diferentes partes de la República. Yo tuve la experiencia de tener que apoyar desde una unidad de vinculación ciudadana a las Fuerzas Armadas de nuestro país de 2009 a 2012. Entonces, creo que en Morena sí sabemos de lo que estamos hablando cuando nos referimos a este tema. Traigo a colación algo que es muy nuevo. Lo acaba de sacar el almirante Vergara, que es un análisis sobre seguridad nacional, en donde estamos nosotros coincidiendo plenamente. Aquí dice de manera puntual que nos hemos ido por las ramas. Lo fundamental estriba en responder a las causas que generan la descomposición social. Y eso no es ni el Ejército, ni la Fuerza ni la Militar, la Marina, ni la Policía más Federal. Policía Federal, sino mayor educación, mayor justicia social y prácticas sociales de no corrupción y de no impunidad. Y para ello, es cierto, la situación que tenemos en este momento implica que las familias lo que requieren es la tranquilidad de poder transitar, de no ser víctimas del temor de ser asaltados, del temor de encontrarse con una serie de actitudes que se han clasificado como antisociales y en las cuales, lamentablemente, todos nos hemos perdido en buscar cuál es esa solución, si es traer al ejército, si es no. Nosotros proponemos de manera concreta, uno, dignificar a la policía, restituirle a el servidor público esa función de ser el administrador de la ciudad. Llegar a los orígenes, Politeia es el que administra la ciudad. Punto número 2, darles mejor salario. Punto número 3, mayores controles sociales. Punto número 4, tener control sobre lo que está ocurriendo en la ciudad día con día. Mejor vinculación y coordinación con las autoridades federales. Que lo que pasó en el sur de esta ciudad es motivado de la presión que ejerce un corredor que todo el mundo se olvida, Huitzilac, Estado de Morelos, con las delegaciones sureñas, en donde ha pasado de todo. Yo nada más quiero recordarles que allí tuvimos en 2009 a punto de tener una situación muy difícil con el ejército de los Estados Unidos cuando se confundieron y pensaron que quienes llegaban eran unos narcos y se trataba de personal estadounidense que iba hacia una base que tiene la Marina en el estado de Morelos. Ellos estaban transitando por ahí. O sea,
quien dejó de cuidar ese espacio es quien permitió que se introdujeran a la Ciudad de México una serie de actividades que no estaban programadas ni deseadas por los capitalinos. Tenemos una policía presencial, una policía testimonial, una policía ministerial que no está entendiendo bien cuáles son sus funciones, y si no les enseñamos, si no reconocemos el valor que tienen para la estructura social, pues entonces vamos a seguir dándole vueltas al problema sin resolver. Fernando. Definitivamente es un diálogo bien complejo, porque el diputado Suárez del Real plantea, y yo imagino que Claudia plantea, un tema de seguridad nacional. Seguridad nacional con prevención. Con prevención. Es bien curioso, porque en realidad en materia de seguridad hay 3 términos: seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Claro. Yo lamento señalar que la Ciudad de México entonces es de primera o de segunda, porque antes decían denos la autonomía en materia de policía, en materia de finanzas, en materia de procuración de justicia, y ya no requerimos la intervención federal. Se está señalando dos cosas. Medianamente. Si tú estás invitando al ejército a que venga, Yo- nosotros estamos diciendo mejoremos a la Yo policía. afirmo que la Constitución de la Ciudad de México es absolutamente un negocio entre gobernantes y no beneficia en nada al ciudadano. Número 2, ahora yo diría, José Manuel establece, bueno, vamos a valorar, eso debe de ser una decisión del presidente. Total, la Ciudad de México es la capital, la sede de los poderes de la Unión, y por lo tanto debe seguir inmiscuyéndose el poder federal, ¿o no? O solo cuando Andrés Manuel quisiera intervenir, o Ricardo Anaya quisiera intervenir, pero cuando lo hace el presidente Peña, no. No, pero es que Dos. ubica los claro. tiempos de la ley. Las El son estatuto de ilógicos. gobierno hoy No, es no, claro. no. Mañana, Es la ya sede- no. Mañana ya hay constitución. Cuando entre la y va a ser constitución el jefe de en gobierno, vigencia. y ya no entra Por el poder supuesto, federal. o sea, hoy en día yo no lo creo. podría tomar la decisión del presidente, no así a partir de que entre en A ver, vigor pero tú la me dijiste- Constitución. 17 de Yo lo que- septiembre. No lo El interpretes, si quieres te lo narcomenudeo- explico. el narcomenudeo es No lo del Foro interpretes, si Federal, quieres ¿o te lo no? explico. No lo ¿Es del Foro interpretes, Federal ¿quieres o no? que te lo explique? No, explícame si el narcomenudeo es Foro No Federal. necesitas interpretarlo, yo te lo puedo explicar. ¿Es? El narcomenudeo, por supuesto, es Eso foro es. local. Crimen organizado, que es el tema Así que es. hoy nos Ok. trae, Es- y exacto. que es obviamente Es- algo que ya está dentro de la ciudad, es un tema federal. Entonces, ¿puede intervenir quiera o no el gobernante? Hoy en día, de acuerdo al estatuto de gobierno, quien pudiera tomar la decisión sin tomar en cuenta al jefe de gobierno es el presidente de la República. ¿Y mañana no? Es a lo que me refiero. A partir de la entrada en vigor de la Constitución, esa decisión la tendría que tomar en compañía y en concordancia A ver. con la propia Ese es uno. jefatura de gobierno. Pero yo me iría más allá. Déjame que abone en ese caso, José. Aquí el problema es, veamos al ciudadano. O sea, Pero es que- ciudadano no quiere tener al Con todo ejército respeto, ni quiere tener diputado, a la marina. es muy romántica la postura que ustedes tienen. No es muy romántica, de lo que es se muy trata, real. porque mira, hay que Y atacar. Me sorprende de que alguien como usted me diga que Soy es muy romántico. romántico. Sí, soy que- romántico, pero que en este tipo de cosas queremos soy realista. valores, que No, queremos los valores tienen que venir, Claro. y obviamente es un tema futuro. Pero ¿qué le decimos a la gente que hoy se siente en vilo? Que hoy se siente insegura, Que su hoy policía saben dónde la venden vamos y- drogas. que claro, a su pero esa policía la transformación vamos va a a durar 15 o transformar. 20 años. No, hombre. Mañana, si ustedes le suben los sueldos, de nada va a servir. Pero es a ver. una transición que debe de ir de forma paulatina y que le va a ir costando expertise a la propia policía, utilizar mecanismos nuevos de investigación, utilizar las nuevas tecnologías. Yo sí creo que es importante que en el combate al narcotráfico entre también el SAT y A la ver. unidad de de- inteligencia Dame oportunidad de financiera. interrumpirte. Porque Dame finalmente Totalmente de acuerdo. Termino. todo el eso, diputado todo Bosco eso que Fernando. venden termina en una operación Pero- mercantil comercial que pudiera investigar el SAT y evidentemente también Bien, José Manuel. la unidad de inteligencia Termina el financiera. argumento José Tenemos, Alfonso, después vamos con Fran. tenemos que ver también la parte de la prevención. Por Es supuesto. definitivamente tenemos a que largo plazo. tenemos que buscar una solución inmediata a los jóvenes. Es correcto. O sea, ni sicarios, los queremos becarios. Entonces, demos eso que sí es mucho más fácil, que es al día siguiente se pueden empezar a destinar los recursos para generar una nueva realidad de expectativa, de esperanza
que permita a los jóvenes insertarse en un sistema mucho menos violento. Y me sorprende del que lo digas tú, que tú representas Vamos en con Cuauhtémoc. Fernando. Tú has Pero ido dame a la oportunidad zona de de Tepito. por eso No me digas que le ofreces trabajo a uno de los que hoy se dedican al narcomenudeo. Te van a decir que sí. te digo que sí. Van a agarrar, el día que quieras vamos a Tepito. No, te digo Yo que también sí. lo Y- conozco perfecto. y te no, lo digo ellos con quién. prefieren mantener Y te lo digo ese con tipo quién. de Con- conductas y te lo digo que son con evidentemente los, con los antisociales. Jiménez Cacho, te lo digo con una serie de personas con las que hemos Vámonos trabajado al barrio. con el barrio de Tepito. Vamos al barrio Lo para que conozco. de verdad. yo- Me sorprende que lo digas. Yo No. diría, a ver, veo que hay como contradicciones, pero en realidad todos partimos de un mismo principio, de resolver el problema de manera inmediata, sobre todo quienes son más vulnerables, Urgente. a los jóvenes. A los niños, exactamente. Número 2. A futuro. Ahí, en realidad, los tres estamos de acuerdo. A lo mejor hay unas cuestiones que suenan contradictorias. Yo sí creo que lo que plantea mi amigo Suárez del Real, diputado Suárez del Real, sí es romántico. Habla de frases comunes y de términos como tranquilidad, como mayor educación, como atender a las causas, Amoroso. cuando es un tema demasiado vago, ambiguo, es hasta romántico. Yo lo veo más en un esquema de un poema. Y le diré por qué. A ver, Andrés Manuel López Obrador usted y yo- propone, no, a ver, con ánimo de discutir Sí, de verdad, pero- y desdoblemos pero- el tema. Pero vayamos ver. a Bauman. Vayamos a Bauman. Vamos. Nomás acláreme primero antes. Andrés Manuel dice que los funcionarios públicos tendrían que recortarse al sueldo al 50%. Totalmente. Usted me dice que los policías tienen que ganar más. Digo, primero habría que ponerse de acuerdo entonces en qué va a querer o a quién le está mintiendo. No. A ver, Número los dos, funcionarios en TV públicos de ¿y el policía los no es más funcionario altos público? niveles, El funcionario no. de los más altos ¿Dónde va a niveles, estar el gobierno son austero? los que se tienen que Yo recortar. detecto. Porque yo las detecto una contradicción, pero usted la puede narrativas aclarar. cambian. Tenemos que Te cerrar. la puedo aclarar. Número 2, sí entiendo y además estoy de acuerdo parcialmente con lo que dice mi compañero el diputado Delgadillo y parcialmente con lo que dice Anaya y José Antonio Meade y Miquel Arreola, está en generar alternativas, sobre todo en opciones para los jóvenes, en opciones para los ciudadanos, porque hoy están atendiendo una cuestión monetaria. Así Quienes es. entran al tema de la droga es por una cuestión monetaria, no porque hayan aprendido a trabajar y a que reconozcan el valor del trabajo. Si Y eso es lo podemos que vamos estar a los tres enseñarles juntos nosotros. Señores. para avanzar en este tema, vamos a ser exitosísimos sin importar el partido. Tenemos Si que seguimos terminar. con estas Trasciende a los partidos. Por contradicciones, supuesto, pero eso nos parece, vamos a de lo cual fallar. se nos ha Nosotros consumido el estamos tiempo por esa ocasión. con ganas de Así es. avanzar con Ya ustedes. nos tenemos que despedir, pero dejamos esta mesa para Hay una que segunda ponerle parte. un segundo tomo. Un segundo tomo. tomo. Muy bien, muchas gracias a los tres. Porque ese es un diputados. tema que trasciende a los partidos No, sin políticos. duda, y de suma importancia, Y a la porque elección, exacto.